La síntesis de proteínas consume hasta el 90% de la energía química utilizada por la célula en todas las reacciones biosintéticas. Cada célula tiene alrededor de 15.000 ribosomas, 100.000 factores proteicos y enzimáticos y unas 200.000 moléculas de ARNT. El proceso global de la síntesis de proteínas se llama traducción. Se denomina codón al triplete de nucleótidos que codifica un aminoácido específico. Cuando en un código hay solapamiento, algunos nucleótidos son compartidos por nucleótidos distintos. El código genético no tiene solapamiento. El primer codón dentro de la secuencia determina la pauta o marca de lectura, de forma que un nuevo codón empieza a cada 3 nucleótidos y todos los codones son leídos de forma sucesiva. Algunos codones tienen funciones especiales, como por ejemplo, los codones de terminación, también llamados codones fin o codones sin sentido, normalmente señalan el final de la síntesis de un polipéptido y no codifican ninguno de los aminoácidos conocidos. El marco de lectura ORC es una secuencia de nucleótidos al azar en el que uno de cada 20 codones de cada marco de lectura es un codón fin. El código genético es degenerado. Un aminoácido puede ser especificado por más de un codón. Si el anticodón de un RNAT determinado reconociese solamente un codón, las células tendrían un RNAT diferente para cada codón de un aminoácido. Las dos primeras bases de un codón de RNA mensajero siempre forman pares de bases fuertes de tipo Watson y Crick, con las bases correspondientes del anticodón del RNAT y son responsables de la mayor parte de la especificidad del código. La primera base del anticodón, que se aparea con la tercera base del codón, determina el número de nucleótidos que pueden ser reconocidos por el RNAT. Si las 3 bases de los codones formasen apareamientos fuertes con las 3 bases del anticodón, los RNAT se disociarían demasiado lentamente. En 3 dimensiones, el RNAT tiene forma de L retorcida y los 2 brazos son esenciales para su función de adaptador. La síntesis de un polipéptido de secuencia definida exige el cumplimiento de 2 requerimientos químicos fundamentales. El grupo carboxilo de cada aminoácido debe ser activado para facilitar la formación del enlace peptídico y cada nuevo aminoácido debe ser incorporado de acuerdo con la información contenida en el RNA mensajero, que lo codifica. Ambos requerimientos están garantizados por la unión del aminoácido a un RNA transferente, en la primera etapa de la síntesis proteica. La unión de cada aminoácido al RNA transferente que le corresponde es determinante. La reacción tiene lugar en el citosol. Cada uno de los 20 aminoácidos se une covalentemente a un RNA transferente específico, consumiendo energía del ATP y utilizando enzimas activadoras dependientes de ion magnesio, denominados aminoacil tRNA sintetasas. Los RNA transferentes unidos a sus aminoácidos se designan como cargados. El RNA mensajero portador del código del polipéptido que se ha de sintetizar se une a la menor de las 2 subunidades ribosómicas y al aminoacil tRNA iniciador. La subunidad ribosómica mayor se une a continuación para formar el complejo de inicio. El aminoacil tRNA iniciador se aparea con el codón AUG del RNA mensajero, que señala el principio del polipéptido. Este proceso, que requiere GTP, es promovido por proteínas citosólicas, denominadas factores de inicio. La cadena polipeptídica naciente se alarga mediante la unión covalente de sucesivas unidades de aminoácidos, transportada cada una al ribosoma y posicionada correctamente por su RNA transferente, que se aparea con su correspondiente codón en el RNA mensajero. La elongación requiere proteínas citosólicas, denominadas factores de elongación. La fijación de los aminoácidos tRNA entrantes y el desplazamiento del ribosoma a lo largo del RNA mensajero están facilitados por la hidrólisis de GTP. A medida que los residuos son añadidos al polipéptido, la finalización de la cadena polipeptídica está señalada por un codón de terminación del RNA mensajero. A continuación, la cadena polipeptídica se desprende del ribosoma con ayuda de proteínas denominadas factores de liberación. Para adoptar su forma biológicamente activa, el nuevo polipéptido ha de plegarse en su conformación tridimensional adecuada. Antes o después del plegamiento, el nuevo polipéptido puede experimentar modificaciones enzimáticas, incluyendo la eliminación de uno o más aminoácidos, normalmente del extremo aminoterminal, la adición de grupos acetilo, fosfato, metilo, carboxilo u otros grupos a ciertos residuos aminoácidos, el corto proteolítico o la unión de oligosacáridos o grupos prostéticos. Durante o después de la síntesis de proteínas, la cadena polipeptídica naciente se pliega y se modifica para adquirir su forma biológicamente activa. Algunas proteínas recién sintetizadas, tanto procariotas como eucariotas, no adquieren su conformación biológicamente activa hasta que han sido modificadas por una o más reacciones, denominadas modificaciones posttraduccionales.
Algunas proteínas sufren plegamiento asistido. No todas las proteínas se pliegan espontáneamente a medida que se sintetizan en la célula. Para muchas proteínas el plegamiento está facilitado por la acción de proteínas especializadas. Las chaperonas moleculares son proteínas que interaccionan con polipéptidos parcial o incorrectamente plegados, facilitando su plegamiento correcto. Algunas chaperonas también ayudan en el empaquetamiento cuaternario de proteínas oligoméricas. Las proteínas HSP70 se unen a polipéptidos y los liberan en un ciclo en el que también intervienen otras muchas proteínas, incluidas las HSP40 y la hidrólisis de ATP. La síntesis de proteínas es una de las principales dianas de muchos antibióticos y toxinas naturales, excepto en los casos especificados. Estos antibióticos inhiben la síntesis de proteínas en las bacterias. Y por último, todas las células disponen de sistemas especializados de degradación de proteínas. La degradación de proteínas impide la acumulación de proteínas defectuosas o innecesarias y permite el reciclado de los aminoácidos. En los eucariotas se ha caracterizado la proteína ubiquitina, que posee 66 aminoácidos y es una de las proteínas más conservadas que se conocen. Son degradadas por un complejo de grandes dimensiones que recibe el nombre de proteasoma.